¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos un martes más aquí a La Mirada Justa en la Radio Televisión Motrileña. Como saben ustedes, es un programa que viene auspiciado por la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y que cada semana nos trae algún tema a debate, no solamente a debate, sino siempre insistimos en llevarles a ustedes, queremos trasladarles una serie de reflexiones. Hoy un tema, bueno, de los que se dice atemporales, se puede hablar de ello hoy, pasado mañana, el año que viene, y ojalá que no haga falta prolongar mucho, porque vamos a abordar la paz, convivencia de los pueblos, y digo que ojalá no haya que prolongarlo mucho, porque yo no sé si es una meta, que es una ilusión, una quimera. Ignacio Palás, ¿qué tal? Bienvenido. Menudo tema. Hombre, es un desideratum, ¿verdad? Un desideratum, no una quimera, sino un desideratum. Bueno, para los optimistas. No, o los más optimistas. Yo creo que todo el mundo desea la paz, ¿no? Todo el Hombre, mundo. claro que sí. Entonces es un desideratum y esperemos que la tenemos que ir construyendo entre todos, ¿no? Anda que, y a eso viene este programa, ¿no? Para poner su granito de arena. Claro que sí. Anda que la cuestión está como para hablar de la paz, Ignacio. ¿Hay razones para ser optimistas? Pues la paz siempre es necesaria. ¿Hay razones objetivas y sensatas para ser optimistas? Hay razones objetivas y sensatas porque, en primer lugar, porque es un deseo universal, ¿no? Todo el mundo desea la paz. ¿Quién no desea la paz, no? Entonces, si es algo que deseamos todas las personas, pues mira, ya tenemos un camino andado, ¿no? Carmelo Donado, yo siempre he hecho mano de tu parte. Tú eres maestro, tú eres docente. Maestro. Y esto de la paz, ¿cómo se lo explicas a todos los niños? ¿Cómo le transmite un tema así tan abstracto, tan querido, tan cercano y al mismo tiempo tan lejano? ¿Cómo se le transmite eso a los jóvenes? Bueno, pues la paz, de hecho, vamos a hablar en el programa de... día a día? Sí, yo creo que vamos, la paz, de hecho, está definido como un proceso, ¿no? Entra dentro de lo que es la vida cotidiana, ¿no? La paz no creo yo que sea una meta a alcanzar, yo creo que es una construcción día a día que va haciéndose conforme la historia va cambiando, va creciendo, los nuevos modelos de sociedad, los nuevos modelos de relaciones entre las personas. Y entonces, bueno, pues la paz en la escuela se suele hablar mucho. De hecho, hablaremos luego del plan de cultura de paz que se está imponiendo en la escuela, con el proyecto y el programa de Escuela Espacio de Paz, y sobre todo hablaremos de los fines, ¿no?, que se quiere conseguir con eso, ¿no? En definitiva, es un tema transversal que nosotros llamamos, ¿no? Es decir, que inunda lo que es los conocimientos diarios que se hace en la escuela, que es el objetivo principal, el conocimiento, ¿no? Pero dentro de esos conocimientos y del currículo que se da, pues constantemente está invadiendo lo que es la vida escolar y, bueno, no solamente la vida escolar, la vida familiar y todo lo que conlleva el ámbito educativo, ¿no? Ignacio, cuando hablamos de paz, ya sabemos que lo que queremos aquí saber es que nos transmita el mensaje de la Iglesia, claro, ¿verdad? Pero a mí hablar de la paz, del concepto de paz ahora, no es lo mismo que hablar, pero no digo ya si nos vamos a la batalla de las Termópiles, ni la relación, digo hace 200 años, el concepto de paz, te lo digo desde la Revolución Francesa para acá, ¿no? Para poner, entonces, la doctrina social de la Iglesia, me imagino que habrá evolucionado en ese aspecto, y cuando hablamos de paz y cuando hablamos de convivencia entre los pueblos, no vamos a hablar de cuando la esclavitud estaba legitimada incluso por los filósofos, sino que habrá ido evolucionando. Yo me atrevería a decir que se habla de paz desde la Primera Guerra Mundial para acá. ¿Me equivoco mucho, Ignacio? En la doctrina social de la Iglesia, tal como entendemos ahora mismo esos conceptos. Y más concreto todavía, más que desde la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, de los años 30-40, ¿no? Entonces, claro, como estos programas los dedicamos a la doctrina social de la Iglesia, pues vamos a hablar, por lo menos yo voy a hablar de la paz, pero desde el punto de vista de la doctrina social, ¿no? Entonces, claro, la paz es un desideratum, es un deseo que todos tenemos, ¿no? Empezando por la paz con uno mismo, que es lo fundamental, ¿no? Hay que estar en paz. Hay una palabra que a mí me gusta mucho usarla, una palabra en griego, ¿no? Hoy día, como estos responsables analfabetos que tenemos semianalfabetos, algunos saben latín y griego, semianalfabetos que tenemos al frente de la enseñanza, ¿no? Los directivos, ¿no? Han suprimido el latín y el griego, lo han barrido, ¿no? Y así nos va. Pero claro, así nos va, y además nuestro idioma y por tanto nuestra cultura y nuestra mentalidad pues tiene mucho que ver con el griego y con el latín sobre todo, ¿no? Bueno, pues hay una palabra latina que no tiene traducción directa al castellano, que es la sofrosine. La sofrosine.
y el sofrón era el que tenía la sofrosine, ¿no? Entonces la sofrosine significa eso, la paz del alma, el dominio interior, la templanza, la serenidad, el carácter, el sosiego, todo eso es la sofrosine, ¿no? Y entonces el sofrón griego era eso, el hombre, estas personas que nos encontramos en la vida, hombres o mujeres, ¿no?, ya mayores, que te dan nada más que verlos, te dan una serenidad y una paz y una calma, ¿no? Ese es el sofrón, ¿no?, porque tienen sofrosine, ¿no? Entonces, claro, la paz tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Si tú no estás en paz contigo mismo, si no hay en tu interior un equilibrio, una serenidad, difícilmente podrás tener paz en la familia, en el barrio, con los amigos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Por eso yo en estos inicios del programa insistiría mucho eso, en la necesidad de la paz, pero la paz interior, la paz con uno mismo, la sofrosine, que decían los griegos. Claro, tú no puedes, por ejemplo, no ya de paz, tú no puedes transmitir un mensaje de tranquilidad, no digo ya de paz, de tranquilidad, si tú no estás contento contigo mismo. Evidente. Eso me parece así. No se puede ser hipócrita en este aspecto, y sobre todo con los niños, que a los niños que no se les escapa ninguna, porque son muy receptivos en este aspecto, ¿eh? Sobre todo los chavales pequeños. Bueno, de hecho, ahí vamos. Tú tienes que transmitir esa sensación, si no, no. Claro, entre otras cosas, una de las cosas que se está haciendo hincapié hoy en día, que quizá tenga que ver con esto que está explicando Ignacio, es en tomar la educación desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista del conocimiento, que es verdad, que hay que enseñar y hay que instruir a los niños, y otro desde el punto de vista que en la escuela nunca se habla, que desde el punto de vista de las emociones. Ajá. Que tiene algo que ver con esto, ¿eh? Es decir, la educación de las emociones, y no solamente el captar el ambiente, el captar la mirada, el captar el gesto, el captar, en fin, todo esto que tiene que ver con las expresiones emocionales y los sentimientos. Esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Digamos, esta enseñanza de los maestros de la espiritualidad de las grandes religiones, ¿no? Los grandes maestros espirituales, con una palabra, como decir, ¿no?, se dice todo, ¿no? Por ahí quería yo trasladar con un silencio se dice todo. Es que, bueno, por ahí quería yo trasladar una cuestión, Ignacio, porque tú como sacerdote católico y esto, en las otras religiones monoteístas, esto es un principio también de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el Islam es un principio lo de la paz, lo de... Hombre, yo creo que si yo no ¿verdad soy que muy sí? conocedor, No eres un experto, no pero soy un sí, experto en otras religiones. Me imagino que es un denominador común, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Todas las religiones, especialmente más las monoteístas, claro, pues defienden como uno de sus principios básicos la paz, ¿no? Porque el Dios concebido por cualquier religión siempre es un Dios de paz y un Dios de amor, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, ¿qué nos aporta que no nos hayan aportado sociólogos, etcétera, etcétera? Bueno, la doctrina social, en primer lugar, hablaba, es decir, hasta la segunda, hasta la entreguerra, ¿no?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hablaba de paz y guerra, y hablaba de guerra justa, ¿no? Guerra justa. Entonces, en la doctrina social se ha hablado de la guerra justa, ¿no? Es decir, pero claro, con unas condiciones, ¿no? La doctrina social dice, antes de la Segunda Guerra Mundial, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, dice que la guerra es justa en determinadas condiciones, ¿no? Primera, una de las condiciones que ponía, 4 condiciones exactamente, ¿no? Dice que una condición es que haya una causa realmente seria, ¿no? Que sea el último recurso. Claro. Por lo tanto, que se hayan agotado todos los recursos de diálogo, de conversaciones, de intermediarios, etcétera, y que sea el último recurso. Otra condición es que los efectos buenos, positivos que se van a conseguir, pues sean superiores a los daños que va a llevar consigo la guerra, ¿no? Y finalmente la cuarta condición es que fuera declarada por la autoridad competente. O sea, que no se iniciara la guerra así a lo loco, sino que hubiera primero una declaración de guerra, ¿no? Pero claro, una vez que ya en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial se descubren la bomba atómica concretamente, ¿no?, y las armas tan letales, tan formidables que hay hoy día, pues entonces esto ya lleva un vuelco totalmente y ya no se habla de guerra justa. La doctrina social pasa a hablar de que, en lugar de la guerra justa, pasa a hablar de que debe haber una autoridad internacional, admitida por todos, que sea la que ponga paz y dilucide los conflictos internacionales, ¿no?, entre países, ¿no? Entonces, por eso, a partir sobre todo de los años 30, 39, que es cuando luego el 40, que estamos ya entonces en plena guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial,
y poco antes de que se disparen las dos bombas atómicas primeras que se han disparado, ¿no?, de Hiroshima y Nagasaki, que fueron en el año 45, poco antes de eso, pues ya la doctrina social empieza a hablar de la necesidad perentoria de una autoridad mundial, que va a ser mundial. La ONU, unos años después. Efectivamente, porque además en esos tiempos, hablando, porque nos remitimos a Hitler y nos remitimos a Stalin, que era todopoderoso y eran los que decidían. Claro. Ahora si Hitler hubiera dispuesto de la bomba atómica, mejor ni lo piense, mejor ni lo piense, que a lo mejor no estábamos aquí hablando. Pasa que no pudo, no estábamos aquí hablando de todas esas cosas. Pero luego tenemos dos grandes documentos que son siempre referenciales, ¿no?, sobre la paz en la doctrina social de la Iglesia. Uno es de Juan XXIII, el gran Papa Juan XXIII, la Pacem in Terris. Pacem in Terris, 1963. Y el otro ya es de su sucesor, Pablo VI, la Populorum Progressi, del año 67. Entonces, la Pacem in Terris, que es del año 63, dice que el horizonte de la paz, claro, él como creyente que es, dice que es el orden establecido por Dios, ¿no? Y nosotros los creyentes pues pensamos que Dios ha creado el mundo, ha creado al hombre y ha creado dentro de un orden, ¿no? Entonces el referente de la paz debe ser ese orden creado por Dios. Esto lo dice en el número 1 de la Pacem in Terris, ¿no? Luego su base nos dice que la base de la paz deben ser los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, en el número más adelante. Pero luego tiene una cosa interesante, que ese sí lo voy a leer, que es que dice que cuáles son las coordenadas en las que debe moverse la paz. Y dice que las coordenadas de la paz... Seguimos hablando, perdona Ignacio, de Juan XXIII. De Juan XXIII, en la Pacem in Terris, sí. Dice que son la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Dice, pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas fundamentales hemos como esbozado en esta encíclica. Un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por el amor y finalmente realizado bajo los auspicios de la libertad. Entonces el Papa dice que las coordenadas para que exista paz entre los pueblos tiene que haber naturalmente la verdad, justicia, amor y libertad, que son absolutamente necesarios para que pueda haber paz, ¿no? Va a ser una de las definiciones de la paz, ¿no? Pues fruto de la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Pues son criterios que vienen emanados perfectamente de la Declaración de los Derechos Humanos, incluso de los principios de la Revolución Francesa, vienen emanados del siglo de las luces, del siglo XVIII, y bueno, y sigue siendo un mensaje revolucionario. Evidente. ¿Verdad que sí? Y actualísimo. Además, haciendo hincapié, ¿no?, en esto que está diciendo Ignacio, que está comentando, ¿no?, es decir, este concepto que hay de paz frente a la guerra, ¿no? Yo realmente me llevo una sorpresa y leyendo, y sobre todo en el plan de cultura de paz, que se habla mucho también, es decir, la definición tan limitada que tiene el diccionario de la Real Academia Española, porque siempre habla solamente desde el punto de vista, la paz la define en contraposición del estado de no guerra, como ¿no? ausencia de guerra. Claro, esto supera, es decir, hoy en día... Eso me vengo a referir que eso crea una conciencia, digamos, social, que la gente lo tienen asumido, es decir, que es la paz, lo contrario a la guerra, ¿no? Y se quedan ahí, ¿no? A partir de lo que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que es donde realmente la paz entra o sea, el término de la paz y todas las cosas de la paz entra a pasar al estudio científico. Sí. Es decir, empieza a estudiarse más, ¿no? Ya no solamente es algo en contra de la guerra, sino todo lo que genera cualquier conflicto y de dónde vienen los conflictos, digamos, personales, nacionales, internacionales y mundiales, ¿no? Entonces, cuando se habla desde ese punto de vista y se investiga desde ese punto de vista, que yo creo, imagino que después lo vamos a tocar también, se habla ya de otras cosas, es decir, ¿qué genera los conflictos? ¿Por qué hay tensiones? ¿Por qué hay...? Y entonces ya no solamente hay que hablar de la guerra, del sentido bélico solamente de la paz, hay que hablar del sentido de la pobreza, hay que hablar del sentido del desarrollo, hay que hablar de la economía, hay que hablar de toda esa cosa que genera toda esta tensión y todos estos conflictos, ¿no? ¿Alguna vez ese va a ser el paso fundamental que da Pablo VI con relación a toda la doctrina anterior, ¿no?
este que tú acabas de decir, ¿no? Antes de hablar de Pablo VI y su encíclica, como tú sabes, siempre yo he dicho aquí que Juan XXIII y Pablo VI, yo de alguna manera, pues no sé, no es que se trate de afiliarse uno, pero los prefiero a los posteriores a Pablo VI por varias cuestiones. Antes de volver con la encíclica, Ignacio, ¿está justificado en algún momento un acto violento de guerra, derrocar al tirano? Hombre, pues yo pienso o nos metemos en profundidades que deberíamos de soslayar. No, pero vamos, ¿está justificado? Hombre, esto es complicado, ¿no? Muerte al tirano, porque si no, no hay manera. Claro. Yo pienso que en determinadas circunstancias la única manera que tiene un pueblo de liberarse de un tirano sería por la fuerza, ¿no? Y entonces estaría justificado ahí, en ese caso, el uso de fuerza, ¿no? Poniendo un ejemplo casero. Venga. Supongamos que en tu casa, ¿no?, un vecino tuyo entra un señor y entra armado y va a cargarse a tu mujer, va a matarla a tu mujer. ¿Voy a por él? Pues tú tienes entonces como legítima defensa, que esto siempre la ética lo ha defendido, como legítima defensa, tú tienes que luchar contra ese hombre, ¿no? Entonces es una razón justa para que tú luches contra ese hombre. Si en esa lucha tú lo matas, tú no serías responsable, ¿no?, de un crimen, ¿no?, de un delito. Digo, ¿cómo han cambiado los conceptos? Pues lo mismo los pueblos, ¿no? Por eso aludía yo, ¿cómo han cambiado los conceptos? Porque por ejemplo, cosas que antes se justificaban desde los filósofos, por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud, como bien sabéis, los filósofos de Sócrates, Aristóteles, todo, bueno, y hasta muy poquito, estaba justificado. De hecho, no se trabajaba, trabajaban los esclavos. Las religiones, las monoteístas, sobre todo, justificaban ese estado de sitio. ¿Cómo ha tenido que ir evolucionando? El trabajo ¿sí? Viene del latín tripalium. ¿Y quién trabajaba? El esclavo. Que era un instrumento de tortura. El esclavo era el que trabajaba. Evidente. La Iglesia sí, en ese aspecto siempre ha sido valiente en ese aspecto. Hombre, porque precisamente en el siglo I de nuestra era hubo una persona que defendió, que fue el primero en la historia del pensamiento humano, que defendió la dignidad de toda persona por el hecho de ser persona. ¿De qué me hablas? Y eso te estoy hablando de Jesús de Nazaret. De Jesucristo, ya. Que ni siquiera los grandes pensadores griegos que habían existido antes de él, ¿no?, como estos que tú acabas de citar, ¿no? Del mismo Platón y el mismo Aristóteles, ¿no?, pues defendían la esclavitud. Entonces ellos veían razonable la división de la sociedad en esclavos y libres, hombres libres y hombres esclavos. Fue Jesucristo, en el siglo I de nuestra era, o a partir del cual se cuenta nuestra era, el que dice, no, todo el mundo es hijo de Dios y por ese hecho debe ser libre. Entonces por eso la Iglesia, recogiendo ese mensaje cristiano, siempre ha defendido la libertad, aunque en los primeros siglos toleraba la esclavitud. Tampoco se puede, si es que aquello venía, la esclavitud era un estamento y ahí nadie lo discutía. Vamos a seguir vámonos con Pablo VI. No me dejes que abra paréntesis porque duran los paréntesis 10 minutos, Ignacio. Vámonos con Pablo VI. Hemos dejado al Papa bueno, a Juan XXIII, vámonos a Pablo VI, que también tenía algo que aportar sobre el tema. Es que sí, yo quiero incidir en esto que decía antes Carmelo, de que a partir, sobre todo eso, de los años 30, 40, ¿no?, pues ya se empieza a ver la paz desde un punto de vista, diríamos, sociofilosófico, ¿no? Que ya no es solo la ausencia de guerra. Porque claro, así es como se definía la paz, ¿no? Y todavía aquello que decían, la frase que decían los latinos, si vis pacem parabellum, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Entonces, guerra y paz siempre estaban unidos. Hombre, y hay una hermosísima y una gran novela, Guerra y Paz, ¿no?, de León Tolstoy, que es grandiosa, uno de los monumentos de la literatura universal. Pero bueno, esto aparte, ¿no? Entonces luego se dio un paso en la concepción de la paz, ¿no? Primero la paz se concebía eso como la ausencia de guerra, la no guerra. Pero luego se dio un paso, los latinos dieron un paso y decían que la paz es la tranquillitas ordinis, la tranquilidad del orden. Es decir, cuando las cosas y las personas están en orden y cada cosa en su sitio, ¿no?, y cada uno ocupa su puesto, pues hay una tranquilidad, una serenidad, hay paz, ¿no? Entonces, pero luego vino Juan XXIII con la paz en interni y da un paso más y dice, no, la paz es fruto de la verdad, la justicia, el amor y la libertad. No puede haber paz entre unas personas entre las cuales no exista la verdad, ¿no? Si yo te estoy engañando a ti
y tú te estás engañando a Carmelo, si nos estamos engañando, ¿cómo puede haber paz entre nosotros? Eso no es posible. Tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, ¿no? Porque si aquí yo me quedo con, nos traen algo para comer, yo me quedo con todo y te lo quito a ti, pues entonces no puede haber tampoco paz entre nosotros, tiene que haber justicia, tiene que haber libertad, ¿no? Si no hay libertad no puede haber paz, y tiene que haber amor, porque el amor es la gran fuerza liberadora del hombre. Pero viene Pablo VI en el año 67 con la Populorum Progressio y dice que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Entonces ha dado un paso de gigante ahí, ¿no? Y ya la paz es el desarrollo de los pueblos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿no? Claro, ante esta visión de pueblos del tercer mundo, hambrientos, que desgraciadamente eso sigue y parece ser que cada vez con más intensidad, pues no puede haber paz, ¿no? Es un poco ilusorio hablar de paz cuando hay unos pueblos que se están muriendo de hambre, ¿no? Y cuando millones de niños pues no tienen lo suficiente, madres que mueren al dar a luz, que ha sido la campaña de este año de Manos Unidas, ¿no? Sí, madres sanas, me parece que era eso, madres sanas y libres, ¿no? Entonces, claro, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿no? Eso demuestra lo que estamos diciendo, es que la paz nunca tiene una meta. Porque ahí estamos viendo la evolución del concepto de paz a través de toda la historia, ¿no? Y yo creo que cada vez más, ¿no? Y si llegara un momento en esta era planetaria y globalizada en el que ya todo el mundo pertenecemos a la gran humanidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta este ámbito, ¿no? Este ámbito, en el sentido de que, claro, nosotros pertenecemos a toda una humanidad, pero además tenemos que tener claro, ¿no?, el respeto a las culturas, a las distintas razas, a las distintas de toda la humanidad, ¿no? Pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todas las naciones. Pero ¿cómo inciden esos la Populorum Progressio, madre mía, de Pablo VI? Que mal sentó en el franquismo ese mensaje del Papa Pablo VI, Ignacio, ¿te acuerdas? Qué mal sentó. ¿Por qué sentó tan mal en el franquismo? Pablo VI, además, tú recordarás que Pablo VI defendió a aquellos que condenaron en el franquismo, los últimos. Pablo VI los defendió, ¿no? Amenazó con excomulgar al general de alta graduación que mandaba en este país. Sí, claro. Qué mal sentó. Además, lo tuvieron preparado, por lo visto, el decreto de excomunión lo tuvieron preparado. Sí. Estuvo preparado, ¿no? Sí. Y Pablo VI, claro, hubo una tensión muy fuerte entre el gobierno de Franco, de los últimos gobiernos de Franco, y Pablo VI. Pues estaba Monseñor Tarancón cogiendo protagonismo, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Sí. Tiene que seguir evolucionando el mensaje de la Iglesia, tiene que ir adaptándose cuando hablamos de la paz y de la convivencia de los pueblos a lo después, después de lo ya dicho de Pablo VI, por ejemplo. Porque es un concepto dinámico, un concepto y una realidad dinámica, ¿no? Entonces, claro, se va avanzando cada vez más. Por eso dice Pablo VI, la paz no se reduce a una ausencia de guerra, la paz se construye día a día. Entonces, claro, dice, día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres, ¿no? Entonces, a medida que el hombre va teniendo mayor conciencia de su propia dignidad y de sus derechos y obligaciones, pues claro, también va cambiando el concepto de paz y va cambiando las condiciones de la paz, ¿no?, por ser un concepto dinámico, ¿no? Entonces, él termina diciendo, esa encíclica termina, y no me resisto a dejarlo de leer, porque dice, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿no? Recordemos también que Pablo VI fue el primer papa que estuvo en la ONU. Sí, señor. Y que dio una conferencia en la ONU. Y allí hace referencia a él en esta encíclica, a lo que le dijo a todos los señores de la ONU, ¿no? Le dijo eso, ¿no?, que la ONU tiene la obligación de ser, pues eso, el gran vigía de toda la humanidad para evitar los conflictos entre los pueblos. Apuntaba Pablo VI para que una necesaria paz para una sociedad pacífica se necesitaba la educación, se necesitaba la cultura, el desarrollo de los pueblos. Evidente. Si no, no se puede dar. Pues yo creo que uno de los responsables de estas cosas, de transmitir estos valores, sois los maestros. Y cuando digo maestros, ¿verdad, Ignacio? Cuando digo maestros con mayúsculas, con M mayúsculas, maestros de los magísteres, ¿no, verdad? Hombre, vosotros sois los responsables. No somos los únicos responsables. Cuidado que cuando estamos hablando de la educación, yo siempre lo digo, no solamente hablemos de la escuela, Para mí es que es muy importante. Bueno, sí, la escuela es muy importante, pero cuando estamos hablando de educación no solamente hablemos de la escuela, tenemos que hablar de
de la familia, tenemos que hablar de la sociedad, tenemos que hablar de los medios de comunicación, tenemos que hablar, hoy la educación tiene unos ámbitos y bueno, y yo no sé por dónde irá el futuro, es decir, no nos podemos quedar solamente y exclusivamente en la escuela, ¿eh? La escuela tiene un papel fundamental y exclusivo, pero limitado, limitado. Hombre, de nada hacemos con los niños si todo esto no está asumido interiormente, ¿no? La educación siempre ha sido difícil, una tarea no fácil por lo menos, ¿no? Pero hoy es mucho más difícil, ¿no? Porque dice José Antonio Marina, el filósofo actual, en alguno de sus libros, dice una frase que es realmente interesante, ¿no? Dice que hoy hay que educar contra la sociedad. O sea, que antes la sociedad misma educaba en el ambiente de la calle, pues te educaba a ser respetuoso con los ancianos, con otras personas y tal. Dice, pero hoy día hay que educar contra la sociedad. Se ha perdido el sentido, no ya de educación, el sentido de aquello de educación, pero educación en el sentido cívico, de ser educado en el sentido cívico de la palabra, o sea, de respetar, exactamente, de urbanidad. Oye, y es cierto que se están perdiendo esas cosas. Entonces, os veo un poco con añoranza, ¿eh? No, ni mucho menos. Yo pienso que la educación, tú sabes la violencia infantil, la violencia escolar que hoy día tú la conoces mucho mejor que nosotros. Eso no existía antes. Eso no existía de ese modo, por eso digo yo. Eso debe ser un síntoma de algo. Hombre, antes no existían muchas cosas tampoco. De civismo, o sea, del respeto a ti, de que tú no eres Manolillo, sino que eres Don Manuel o Manolo, yo qué sé. Sí, pero sigo diciendo lo mismo. Y que el banco es para uso y disfrute eso existía de todo, también antes en la calle. No, claro que sí. Antes el más gamberro de los conocidos iba por la calle, pero el respeto a la persona mayor, el respeto a muchas cosas existía. Por eso, es decir, que no solamente por eso... Como está diciendo Ignacio, contra la sociedad, porque es que, además, sobre todo a los más jovencitos le están lloviendo mensajes muy contradictorios y no saben cómo defenderse. Estamos hablando de la paz, bueno, ¿y cómo transmite Carmelo la paz y después se va y coge la consola y hay unos juegos que son de violentos, que sería aquí, yo no sé cómo transmitir, ni cómo decir lo violentos que son esos juegos y lo que incitan a los chavales? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso es una cosa complicada. De hecho, bueno, pero sí, tampoco nos podemos crear, es decir, hay una situación con grandes interrogantes. En educación yo creo que estamos en una época de un desequilibrio que tiene que llegar, es decir, la educación tiene que tomar otros caminos, no puede tener ya el camino que estamos ahora mismo diciendo y añorando, porque eso no va por ahí. Añorando no, que no añoramos. No lo sé, muchas veces cuando no tenemos las armas, entre comillas, hablando de la paz, no tenemos, digamos, las herramientas necesaria para ir a la vez que está yendo la sociedad entonces la escuela muchas veces nos encontramos los maestros muchas veces como dicen, bueno, ¿y todo esto para qué? Si es que estamos lo básico, que es la educación, digamos, en el sentido del respeto, de la tolerancia, de todas esas cosas se está perdiendo, ¿no? Y ahora mismo uno está más luchando contra esas cosas que contra la sabiduría y los contenidos de los niños, es decir, perdemos a lo mejor más tiempo en eso. Pero hay cosas, nos estamos acostumbrando a las cosas hechas. El otro día hablaba yo con un amigo mío que es un militar de alta graduación y decía, hay que ver qué hipócritas somos, porque todos hablamos de la paz y de la necesidad de eliminar esto, y sin embargo somos uno de los países que construimos y vendemos armas mortales y terroríficas. Eso nos lo decía. O sea, que también tenemos que luchar un poco contra la hipocresía de lo que tenemos alrededor. Ya me está avisando Paco Martín que que estamos acabando, y como estamos acabando, si te parece, Ignacio, yo siempre sugiero que de lo que hemos estado hablando, pues condensar el mensaje a modo de epílogo de esta conversación. ¿Qué es lo que quieras transmitir? Hombre, pues yo lo condensaría como yo soy cristiano y nosotros somos creyentes desde la OA, ¿no? Pues el gran referente de la paz para nosotros es Jesucristo, ¿no? Que ha sido el príncipe de la paz, lo llama, entre otras cosas, la Biblia, ¿no? Y no olvidemos que él, una de las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas son como la carta magna de su mensaje, ¿no? Y una de las 8 bienaventuranzas es bienaventurados los pacíficos, dichosos los pacíficos, o sea, los constructores de la paz, ¿no? Entonces, que todos nosotros debemos ser constructores de la paz y portadores de la paz allí donde estamos, ¿no? Y donde nos desenvolvamos, ¿no? Pero para eso es necesario primero estar uno en paz y tener paz interior, tener esa sofrosine de que hablábamos antes, ¿no? Para poder llevarla a los demás y poder difundir y transfundir esa serenidad, esa paz, en definitiva esa justicia, esa verdad y ese amor, ¿no? Y el que quiera ser sereno y pacífico, Ignacio, ¿tiene que resignarse?
aunque lo que esté rodeándolo tiene que resignarse, es que eso es otra cuestión. Es que no es muy distinto el ser sereno y tener sofrosine a la resignación. La resignación es un concepto que primero no es cristiano y no tiene esperanza. La resignación es lo contrario de la esperanza, porque el resignarse es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como no puedo, pues ya está. Eso no es positivo, ¿no? Una cosa es la resignación y otra cosa es la aceptación consciente de tus limitaciones, ¿no? Cuando hablamos de paz, de serenidad y eso, señores, ¿hay razones objetivas para ser moderadamente optimistas? Y con ello concluimos. Yo pienso que sí, porque la paz es un deseo de todas las personas, ¿no? Y entonces, si todas las personas las deseamos y nos ponemos a mirar en la misma dirección, pues seguiremos dando pasos como se han ido dando. Sí, yo creo que la paz también, es decir, la paz en el sentido grande de la palabra, yo creo que nos hace más humanos. Y nosotros nunca podemos tener ni perder la referencia que vivimos dentro de una humanidad general donde todo el mundo cabemos. Ese proyecto de vida de ser más humano, en el sentido de comprometernos más activamente en la sociedad, de ser más solidario, esos son los grandes valores que construyen la paz día a día, ¿no? Por eso sí hay esperanza, yo creo que sí. Carmelo, Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Señores, ustedes como siempre también gracias por la atención que nos vienen prestando. El próximo martes volvemos en La Mirada Justa en la Radio Televisión Motreleña. Adiós.